Marita. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar actualmente nuestra quinta conferencia. Faltan 15 minutos, así que tenemos ahorita una audiencia de 8 personas. Esperemos de que sea porque es temprano. Para todos los colegas nacionales se estuvo mandando información. Pudimos recolectar una base de datos de nuestros colegas mexicanos y mandamos alrededor de 500 mensajes para los colegas. Así que no hay pretextos para que no se conecten. Se está haciendo un esfuerzo importante para que esas pláticas con gente con mucha experiencia de diferentes países nos den pláticas para el beneficio y para como educación médica continua para todos los colegas que se quieran conectar. Vamos a esperar un poquito de tiempo. No, es un mensaje aquí. Se les recuerda sí, les recuerda conectarse a las 6 para la sesión del día de hoy de PAPS Latino. Si nos pudieran decir de dónde son los 8 colegas que están conectados, por favor, y nos pueden mandar ahí un mensajito al chat de dónde se están conectando, por favor. Son 8 colegas que están ahorita conectados. ¿Dónde se puede ver? William Murcia, de Colombia. Bienvenido, William. Estaba en tu tierra. ¿De qué parte de Colombia eres, William? Me suena conocido tu nombre. De Bogotá. No conozco Bogotá. Me invitaron tus colegas de Cali. Estuvimos ahí ahí en Cali en una invitación que me hicieron para dar una serie de temas precisamente de urología pediátrica. Y también conozco Cali, la otra ciudad. Se me borró el cassette, pero Bogotá no he estado ahí. Qué bueno que estás conectado, William. Ojalá que puedan hacer extensa la invitación al resto de los colegas. Sí, fue en Cali donde estuve el año pasado con algunos colegas. Francisco Mejía y otro colega que ahorita se me va el nombre, perdón. No, Astudillo no, fíjate, a lo mejor estuvo ahí, pero Francisco Mejía es uno de ellos. Estuve en el hospital donde él trabaja. Y otro colega que también está haciendo ingeniería de tejidos, están tratando de hacer esófagos con cultivo de tejidos. Muy interesante lo que están haciendo los colombianos. Ojalá que nos puedan hablar en conferencia de lo que están haciendo allá también. Muy bien. ¿Alguien más que esté conectado que nos pueda decir de dónde es? Por favor, bienvenidos todos. ¿Y les mandaste ayer? Sí. Muy bien. Don Tomás González Mateos, de Ciudad Victoria, Tamaulipas, de aquí en México. Bienvenido, Tomás. Me imagino de Ciudad Victoria, Tamaulipas, ¿verdad? Aquí en México. Aquí cerquita de Monterrey, como unas 3 horas.
Bienvenido, Tomás, qué bueno que se conectan. Ojalá que Jalil Fayad también se conecte. Es compañero tuyo ahí en Ciudad Victoria, ¿no? Muy bien, ojalá que se puedan conectar también. Jalil, ahorita le mandé un mensaje a Jalil a ver si no está dormido. Se pudiera conectar. Faltan 10 minutos, un momentito más y empezamos. No se ha conectado Víctor Gordo, ¿no? ¿Eso lo están mandando del chat o ¿eh? ¿Qué dice Hostfire? Se lo manda en privado, nadie más lo puede. Ok. El chat. Aquí pueden escoger a todos o mirar que ¿En dónde? aquí Ok. le puede contestar personal. Perfecto. Y si no, hay todos los demás. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ojalá que puedan mandar algún, en este momento, William y tú, Tomás, con Mateo, pudieran mandar una invitación a sus colegas, para que se pudieran conectar ahorita, si tienen ahí a la mano por medio de WhatsApp o por medio de Facebook, que pudieran hacer extensivo la invitación a sus colegas que conozcan. El doctor que va a hablar hoy es del Texas Children en Houston, y nos va a hablar sobre un tema urológico. Yo sé que los temas urológicos no todos los colegas practican la urología, pero yo creo que un gran por ciento de los cirujanos pediatras colegas manejan bastante urología, y yo creo que es un tema de interés para todos, así que si lo pueden hacer extensivo en este momento por medio del WhatsApp o por medio del Facebook, se lo voy a agradecer para que se conecten un poquito más de colegas a esta plática. Gracias. Las primeras pláticas fueron muy socorridas. Estuvo el doctor Caña, estuvo el doctor Luis de la Torre. Después estuvimos con una plática con el doctor López, Manuel López de Francia. Y la anterior fue el doctor Juan Carlos de Agustín de Madrid, España, que habló sobre reflujo. Y ahora vamos a estar con el doctor Patricio Gargolo, que nos va a hablar sobre hidronefrosis. Entonces, para todos aquellos que les interese la urología, va a ser de bastante utilidad. Patricio. Hay que mandarle otro mensaje a esta gente de la PAPS para que suban los platos. Sí. ¿Lo viste hoy? ¿Estaba? No, yo lo vi hace 2 o 3 días. Y no estaba todavía. Muy bien. Te recordamos los congresos de la PAPS, que ahora va a ser en Corea del Sur, a los días 17 al 21 del próximo mes. Ya lo habíamos anunciado previamente. Ojalá que algunos de ustedes puedan ir. Creo que hay varios centroamericanos que van a ir a este congreso y llevan algunos trabajos, lo cual me da mucho gusto que así sea. Y si no pueden para esta ocasión, el próximo año va a ser en Hawái. Hagan planes. Es un congreso muy socorrido. Hay mucha gente de todos los países del Pacífico. Se llevan trabajos de muy alta calidad, y ojalá que haya participación latina ahí en este congreso próximo año, 2016, va a ser en Hawái. Así es que la pueden agarrar de pretexto para que se vayan a pasear, siempre y cuando asistan a las conferencias, ¿verdad? Nunca más.
Así empezábamos. ¿Sí? O ya que se dan medios. En Colombia, ¿qué horas es, Williams, ahorita? La oficina. Aquí también lo pueden explicar. Ah, ok. Las 5:48. Ah, es la misma hora que aquí en México. Sí, ahorita tenemos así 5 minutos antes de las 6, según mi reloj. Y yo creo que es una hora en que la mayoría o muchos de nosotros todavía estábamos trabajando, pero hagan un paréntesis de una hora. Y de los colegas que trabajan en hospitales públicos, yo creo que a esta hora ya salieron. ¿De España cuántos estuvimos la vez pasada? Había uno, ¿no? Sí, Varios. En España, pero son las 2 de la mañana. 2 de la mañana y tratar de ponerlo más temprano. ¿Cómo sabes cuando se conecta a algo? Aquí. ¿Dónde? Ah, ok. Abajo de pausa. Abajo de todo. Sí, en 5 minutos se conecta de acá. ¿Tienes tu teléfono? ¿Te lo veo? Sí. Y con tu teléfono no te cuesta. ¿No? Lo bueno. Me pongo para... Además, ¿te quiero otra vez el mundito? Para decirle que se conecte. ¿A quién? ¿A Juan Carlos? A José Antonio Gutiérrez Sureña. Lo tiene que buscar ahí. ¿Acá? No, allá no. ¿Dónde? Ahí donde dice, ahí a la izquierda. Ahí. Ah, ok. Cubre. Ibrahim Soto, bienvenido Ibrahim, qué bueno que te conectas. Bienvenido Ibrahim. ¿Y dónde está la doctora? Dale chance que se conecte también Ibrahim. Entonces, No quería, como a las 6, 6:50. entonces estas cosas. Muy bien. Estas conferencias a partir del próximo septiembre se van a instituir como parte del Consejo Mexicano de Cirugía Pediátrica, Ibrahim. Habló conmigo el doctor Pablo Lezama con el objeto de incluir las pláticas de PAPS Latino como parte de una manera de educación médica continua aquí en México, lo cual me da mucho gusto. Solamente te informo de que se mandaron 500 mails a colegas mexicanos para que se supieran de este proyecto y ojalá que podamos tener participación en esta ocasión de parte de colegas no solamente en Monterrey, sino de la mayoría de las ciudades aquí en México.
Muy bien. Falta un minuto para empezar. Ya estamos por empezar. Esperemos que a medida que empiece a hablar el conferencista, empiecen a llegar más colegas. ¿A quién nos escucha desde España? Bienvenido. No sé si tu nombre sea Mary Bordalo, un colega que se está conectando desde España. ¿Cómo está la recepción en España? Si nos puedes retroalimentar, por favor. Bienvenido. Adrián. Se me va el experto el técnico en manejar la plataforma. A ver, Adrián, ¿dónde se conecta aquí para ya empezar? ¿Aquí? ¿Me parece? ¿Ya está? Ajá, nada más denle aquí. ¿Aquí? Ajá, y aquí donde le das la camarita. Y póngale ahí. Ok. Y nada más habilita ahí. Está habilitado. ¿Listo? Muy bien, buenas tardes a todos. En este momento son las 6 de la tarde, hora en México. Damos por iniciado la quinta conferencia de PAPS Latino. Mi nombre, soy el doctor Mario Alberto Riquelme, de Monterrey, México. En esta ocasión va a estar con nosotros el doctor Patricio Gargolo. Él es el director del Centro de Reconstrucción Urogenital Compleja del Texas Children. Es el profesor asociado de urología del Baylor College of Medicine y nos hablará en esta ocasión sobre hidronefrosis. ¿Cuándo es el mejor momento o es el momento más apropiado para la intervención? Yo creo que todos los que estamos ahorita conectados manejamos urología y hemos tenido pacientes, sobre todo ahora que tenemos la gran ventaja de tener un diagnóstico prenatal. Y el problema de ahora es que estos diagnósticos se están haciendo en forma prenatal y nos enfrentamos a la disyuntiva: ¿cuándo es el mejor momento de operar a un paciente con una hidronefrosis? Hace 20, 30 años el diagnóstico se hacía muy tardíamente, llegaban los pacientes a los 4, 5, 6 años de edad con una hidronefrosis muy importante y obviamente que ahí no había ninguna duda de cuándo operarlo. El problema de ahora que nos enfrentamos es que estos diagnósticos se están haciendo en forma muy temprana. Muchos de estos pacientes llegan a nuestros consultorios con un diagnóstico prenatal, una señora embarazada que quiere dar una opinión, hace el pacientito y es saber cuándo es el mejor momento para operarlo, y es lo que nos va a hablar en estos momentos el doctor Patricio Gargolo. Patricio, no sé si ya te tenemos en línea. Sí, doctor, así lo escucho. Muy buenas tardes, buenos días a todos. Muchas gracias, Patricio. Patricio es la primera vez que está con nosotros. Patricio, esta audiencia, en audiencias anteriores, 12 países, tenemos audiencias y colegas de aproximadamente 11 o 12 países. Hemos tenido siempre una audiencia muy nutrida. Esperemos de que en esta ocasión no sea la excepción. Yo quisiera explicarte, aunque tú eres latino, eres mexicano, quisiera comentarte que aquí en México la mayor parte de los problemas urológicos pediátricos los resuelve los cirujanos pediatras.
a diferencia en Estados Unidos, que sé que son ustedes urólogos generales que después hacen urología pediátrica como su especialidad, y esos son los que la manera en que ustedes acostumbran ejercer la urología pediátrica en los países latinos, incluyendo México. La mayor parte lo hacemos los cirujanos pediatras, así es que te vas a enfrentar a un auditorio más que todo de cirujanos pediatras. Hay muy poquitos urólogos pediatras por la cuestión que acabamos de explicar, así es que eres bienvenido y el resto del tiempo es tuyo. Bienvenido, Patricio. Y de veras para mí es un gran honor compartir con ustedes esta presentación. Espero que podamos tener una discusión de estos pacientes que, como comentó el doctor Riquelme, pueden de veras hoy en día crear una situación de diagnóstico y de tratamiento, ya sea quirúrgico o médico, que de veras yo creo que es muy interesante y en mi opinión de veras ha cambiado y va a cambiar cómo tratamos a estos pacientes. Ha sido un gran placer. Patricio, te interrumpo, no tienes habilitada la cámara, el auditorio no te está viendo. Ah, ok, doctor, a ver, déjeme ver si lo puedo ver. ¿Qué tal? ¿Ve la presentación? Y la presentación está perfecta. Ok, perfecto. Yo creo que lo que hacemos, si está bien con ustedes, porque Adrián y yo tuvimos un poquito de la presentación cambió a tener la cámara encendida. Perfecto. Entonces, como dijo el doctor Riquelme, yo trabajo en Texas Children's Hospital, que queda en Houston, en Texas. Soy el director de Centro de Reconstrucción Urogenital Compleja, pero también hago mucha cirugía de mínima invasión y vemos muchos o la mayoría de los pacientes con hidronefrosis, entonces para mí es una área de mucho interés clínico y de estudio médico, y vamos a platicar un poco del abordaje de estos pacientes. Entonces, mis metas para esta plática son cubrir el diagnóstico prenatal básico, ver básicamente qué enfermedades urológicas crean esta situación de hidronefrosis, ya sea diagnosticado prenatal o postnatal, ver qué cambios postnatalmente, indicaciones para intervención quirúrgica y avances en la cirugía mínimamente invasiva, que claro, ha sido una área muy grande aquí en los Estados Unidos, pero yo creo que de veras conforme vaya pasando el tiempo, esto es un área de expansión muy grande para países de todo Latinoamérica, Sudamérica y Europa. Ahora, sobre todo en el mundo de urología, y entiendo perfectamente bien que la mayoría de la audiencia son cirujanos pediatras que ven muchas condiciones urológicas. Aquí en nuestra práctica en Estados Unidos, pero yo creo que de veras en todo el mundo hemos visto una terapia y una administración de menos antibióticos, tratar de ver qué casos son importantes de diagnosticar con radiación o estudios un poco más invasivos, y cuando hay intervención ofrecer a nuestros pacientes ya sea la cirugía laparoscópica o cirugía asistida por robot. Ahora vamos a platicar un poco de hidronefrosis detectado prenatalmente. Ahora los detalles, como ustedes han de saber, los detalles anatómicos en los riñones se pueden ver después de las 18 semanas, pero claro que el desarrollo del riñón se ve desde la quinta semana, y a principios del embarazo el líquido amniótico se empieza a aumentar durante el embarazo, y eventualmente se sustituye completamente el líquido amniótico por la orina fetal, que claro que eso es muy importante. Como comentó el doctor Riquelme, nosotros vemos muchísimo hidronefrosis, que la verdad está diagnosticado prenatalmente. En Estados Unidos hacemos de 3 a 4 millones de sonogramas prenatales, de los vasos urológicos
son de 1 a 2%. Entonces, y la mayoría de esos casos diagnosticados, ya sea 50 a 75%, son de hidronefrosis. Entonces, como dijo el doctor Riquelme, de veras un volumen muy grande aquí en Estados Unidos de 40 a 60 mil diagnósticos de hidronefrosis prenatal. Y claro que ha sido una carga muy grande en nuestras clínicas ver estos pacientes más temprano y más fácilmente. Claro que usted dice bien, pero nada más bastante bien, pero nada más como repaso, que la mayoría de los casos de hidronefrosis de la unión de la unión ureteropélvica o reflujo vésico-ureteral. Claro que hay otros casos que son un poco menos como podemos ver aquí. Obviamente las válvulas ureterales son muy importantes, otra vez reflujo, atresia ureteral y otras cosas que son un poquito más raras, Prune Belly Syndrome y este tipo de situación clínica. Otra vez, entonces, estamos casi siempre viendo anomalias de la unión ureteropélvica o reflujo. ¿Okay? Y hay muchos sistemas de clasificación que son distintos. Y claro, el más simple y más común es el AP diámetro, el diámetro AP. Y la severidad puede depender mucho de la edad de gestión, entonces depende cuándo esté el embarazo, esto puede aumentar o disminuir bastante y esto es un punto muy importante de realizar. Podemos ver, y estas medidas a mí se me hacen muy importantes, yo a mis residentes y a mis fellows les digo que es muy importante saber estos diferentes medidas, porque las medidas importantes detectadas prenatalmente, es importante saber los números para saber cuáles casos van a ser más probables que necesiten ya cirugía o intervención quirúrgica. Entonces, en el segundo semestre se considera cualquier diámetro anterior-posterior del riñón de más de 10 milímetros, algo severo, y la mayoría de estos casos, como vamos a saber, van a estar intervenidos. Son 15 milímetros donde se considera severo. Y aquí se puede ver la definición normal de hidronefrosis prenatal antes del tercer trimestre o después del tercer trimestre. A mí la verdad se me hace muy importante conseguir un sistema con sus radiólogos que sea un sistema que se escoge para poder medir en una manera objetiva la gravedad del hidronefrosis a largo plazo, o sea, tener un sistema de veras que funcione para ustedes, funcione para su radiólogo, para que no les den diferentes medidas conforme a alguien que esté midiendo el sonograma, el ultrasonido. Nosotros aquí, todos nuestros radiólogos usan los números de la Sociedad de Urología Fetal para clasificar hidronefrosis infantil y siempre se hacen los reportes usando esta exacta clasificación. Ahora sé que no es una clasificación perfecta, pero sí se me hace muy importante si alguien va a seguir estos pacientes, ya sea clínicamente o definitivamente por estudios clínicos, con un sistema que se use y se repita en casos como para medir estas cosas. Entonces, para ver, nada más como repaso, grado 0 es cuando no hay fraccionamiento de la pelvis renal, grado 1 es un desdoblamiento de la pelvis renal, se puede ver un poco, muy leve hidronefrosis en el centro del riñón. Grado 2 es cuando se ve hidronefrosis solo en los senos, en medio del riñón, pero no en los cálices. Grado 3 es cuando y los cálices también están dilatados uniformemente, o sea que entra esta dilatación a los cálices. Y grado 4 es cuando la parénquima renal está adelgazada hasta 50% del lado de interés. ¿Ok? Ahora, claro que es importante saber cómo se ven estos riñones prenatalmente, y esa es la apariencia normal del riñón fetal. Es atrás del hígado, atrás del vaso.
Otra cosa que es muy importante que para nosotros en nuestros estudios, en nuestros exámenes de licenciatura, esto se ve muy seguido en las radiografías y esto es una área que los residentes siempre les pido que expliquen, es que las pirámides ecolucentes se pueden ver a las 20 semanas y es muy importante no confundir esas pirámides con este bebé es bastante obvio y se puede ver esa área de dilatación posteriormente. Ahora, la pregunta que es sumamente importante es si el hidronefrosis que se ve prenatalmente es algo que va a ser fisiológico o clínicamente no significativo, o es algo que va a ser clínicamente de importancia, ¿ok? Porque de veras las radiografías prenatales. Claro que el lado izquierdo, lo que es fisiológico o clínicamente no significativo, no se va a tratar. Y una meta muy importante para nosotros como médicos, yo creo que es evitar pruebas que no son necesarias, evitar antibióticos profilácticos que a lo mejor no son necesarios y obviamente evitar cirugía que no va a ser necesaria. Y es importante obviamente también cuáles de estos casos tenemos que tratar. Sin complicaciones. Este es un papel de veras muy importante que yo creo que recomiendo que lean los que están aquí en el webinar, de Lee de Boston Children's Hospital, donde yo entrené de 2006. Pero de veras lo más importante es, como platicamos un poquito antes, que si la dilatación los pacientes van a necesitar algo después del nacimiento, que claro que casi siempre va a ser cirugía, pero de veras es la medida más importante si vemos un paciente prenatalmente, una mujer embarazada que tenga este diagnóstico. Este es el número que es más importante para poder saber qué va a pasar con estos pacientes postnatalmente. Claro que hay otras cosas que vamos a platicar ahorita un poco que para mí son sumamente importantes, no van a tener más riesgos postnatalmente para tener problemas. Ahora, la premisa del diagnóstico postnatal es que si va a haber una intervención, podemos corregir las anomalias antes de que haya un daño renal adquirido. Y la otra premisa es que a veces en la profilaxis antibiótica previene las infecciones de los tractos urinarios. Ahora vamos a platicar un poquito de si eso es de veras Después de que nazca un bebé con hidronefrosis, se hace un sonograma, se hace un cistometrograma, un DCUG, antes de darles de alta al bebé, y muchos de esos bebés se van a la casa con profilaxis de antibióticos, que ahorita vamos a platicar, que yo creo que de veras usar este sistema para todos los niños no solamente no es práctico, pero yo creo que de veras no es necesario. Ahora que claro que aplicar la gestión postnatal depende no solo de la gravedad, pero también de la lateralidad. Este es un proceso de un lado, es un proceso de los dos lados. ¿Y cuándo es importante hacer los cistogramas? Si se deberían hacer con todos los pacientes que tienen hidronefrosis prenatal y cuándo se usan los profilaxis. ¿Ok? Entonces, para mí, y mero al terminar esta plática, les voy a dar una plática que da cómo la gestión que yo uso postnatalmente para estos pacientes, y la mayoría de los pacientes se puede resumir en ese sistema, ese protocolo que les voy a dar al fin de la plática. Pero, porque de veras, si el hidronefrosis no es muy severo, yo puedo dar el argumento bastante fuerte que un cistograma no es necesario. Los histogramas sí son importantes, sobre todo en casos bilaterales, de niños con hidronefrosis prenatales. Y ahora vamos a platicar un poco también del gamagrama, que yo creo que en casos moderados o severos de hidronefrosis es muy importante esta información en cómo se pueden en los primeros 3 a 6 meses después de que nazcan.
¿ok? Pues, ¿cuál es la resolución prenatal espontánea? Porque esa es una pregunta que se ve muy seguido. Si vemos un paciente prenatalmente en el consultorio, esa es una pregunta que obviamente nos dan estos padres de familia muy comúnmente. Doctor, ¿cuál es la posibilidad de que se vaya a haber que se pueda una resolución? Otra vez, esto lo vimos en el 2001, que es un hidronefrosis leve, y ahora tenían muchos pacientes en ese estudio, un poquito más de la mitad van a tener una resolución. Moderado, 15%, severo, estos son los casos ya de la Sociedad de Urología Fetal, más de 4 o un diámetro de anterior-posterior de más de 15 milímetros, como les dije antes, y vimos en ese papel del Lee, la mayoría es algo, riñón. Ok, vamos a platicar un poquito de la gestión. Es el tiempo más importante de un sonograma postnatal, y no sé ustedes en sus prácticas si tienen este problema, pero aquí en los Estados Unidos es sumamente común que si un bebé tiene un diagnóstico, lleva un diagnóstico de hidronefrosis prenatal, el 95% de las veces se va a hacer un sonograma postnatal. Pero el problema con eso, como ustedes han de saber muy bien, es que como hay una deshidratación relativa en los recién nacidos, la mayoría de esos sonogramas que se hacen en la primera semana después de nacer van a ver un hidronefrosis que es menos severo de lo que va a ser. Porque el cambio de primero a segundo sonograma va a cambiar en 44% y va a aumentar. Hay muchos que tienen sin cambio y pocos que van a disminuir. Entonces, eso nada más viene la idea que hay que esperarse mínimo una semana. Yo en mi práctica me espero mínimo 2 o 3 semanas para repetir el sonograma. Ahora, ¿qué tal si se debería de hacer un sonograma? BCG para checar por reflujo? Ahora que los grados bajos de hidronefrosis van a tener una incidencia, la incidencia total va a ser solo de 20%, entonces la mayoría de estos niños, sobre todo si no hay dilatación del uréter atrás de la vejiga, no van a tener reflujo, y yo soy de la idea que muchos de estos niños no necesitan un BCG. La mayoría de estos niños no van a tener reflujo. Ahora, ¿qué tal el riesgo de una infección de los tractos urinarios? Este estudio dio a 105 pacientes de hidronefrosis de 3 o 4 de la Sociedad de Urología Fetal y vio que el riesgo de una infección urinaria es muy alta en casos pero no necesariamente muy alta en casos de obstrucción de la unión del útero pélvico. Este estudio no vio pacientes que ya sabían que tenían reflujo. Pues, ¿qué tal con profilaxis? ¿Ok? O sea, y esto da el argumento que si es necesario empezar a todos los pacientes con antibióticos profilácticos después de que se van a la casa. Pues no es mismo. La tasa de infecciones urinarias es igual para estos casos de obstrucciones ureteropélvicas. Es en casos y en casos de reflujo también es bastante alta. Yo diría que en casos de la ureterocele, que obviamente este estudio no vio, a lo mejor esos son los casos más importantes para la profilaxis, pero como pueden ver, esta placa, 33% de riesgo de 30% sin profilaxis. O sea, otra vez, algo interesante y un tema interesante para discusión, ¿no? Porque yo creo que depende de la práctica que uno esté. Yo cuando estaba en Dallas, casi nunca de estos niños les dábamos profilaxis, y aquí muchos de mis socios les dan profilaxis a estos pacientes, y la verdad yo creo que la evidencia que está publicada no soporta ese tratamiento. ¿Ok?
En el caso de oligohidramnios, si hay hidronefrosis unilateral moderado, tempranamente o severo, hidronefrosis bilateral, ureteroceles, yo creo que de veras son una situación muy importante y muy particular. Yo creo que se debería dar todo un webinar sobre ureteroceles solo en sí, porque son un área para mí muy interesante y muy compleja de tratar, pero yo creo que estos son los casos que son un poquito más peligrosos. Cuando hay dilatación de los cálices o de los cálices o posteriormente a la vejiga, porque estos son los casos cuando vamos a ver reflujo o válvulas. Como ustedes saben perfectamente bien, hay dos etiologías de la obstrucción ureteropélvica, ya sea cruzo de los vasos inferiores o una obstrucción intrínseca del Dupuytren. Y no les tengo que decir, obviamente, cómo se arreglan estas cosas, ustedes saben bastante bien, pero para que, como reto, más como los hombres en el lado izquierdo. Y estas son las presentaciones históricas. Ahora, como dijo el doctor Riquelme, la mayoría de estos casos los estamos diagnosticando antes del parto, prenatalmente, y otra vez es muy importante, yo creo que tener un plan fijo, un plan interesante, un plan fijo para poder cuidar a estos pacientes antes, ¿no? Ok, voy a soltar esto porque ya platicamos un poquito de esto ya y platicamos un poco también del sonograma de el seguimiento y de la idea que el cistograma casi nunca es necesario. Ahorita les voy a decir en los casos cuando yo lo utilizo, sería muy interesante para mí saber cuándo los otros participantes usan el cistograma, pero yo creo que yo lo uso mucho menos de que lo usaba cuando empecé mi práctica hace 13 años. Ahora el MAC3, el gamagrama, yo creo que sí es muy importante y ahorita les voy a decir por qué. Ahora, se puede ver el tiempo, el tiempo de la mitad de cuando hay flujo de leche después del diurético, y hay tiempos que podemos ver de normal, de obstrucción intermedia o obstrucción severa o total. Y claro que cada hospital estos se ven completamente distintos y se pueden tratar muy distintamente, pero claro que lo más importante para mí cuando veo esto es la función del lado izquierdo y del lado derecho, el lavado del contraste del riñón, porque yo creo que en mi opinión, y sé que hay información en la literatura médica que dice que esto a lo mejor no es tan importante, pero yo creo que de veras esto es más importante y ahorita les voy a decir por qué. Ok, lo que es muy importante para mí en esta situación es cuando hay hidronefrosis pero no hay obstrucción. Ok, aquí les doy un caso de aquí pueden ver que el gamagrama, aunque está un poco demorado el lavado del contraste del riñón, no hay no hay una obstrucción en y yo tengo más propensidad de observación en estos casos. Y yo creo que me ha ayudado mucho en decidir cuáles casos de veras es una obstrucción verdadera que tiene que operarse y otros no. Ahora, entiendo que hay hospitales que no tienen tanta un poco de eso y qué hacer, pero eso lo entiendo muy bien. Claro, aquí tenemos la situación que sí podemos ver eso. Ok, entonces, ¿cuándo hay que tratar a estos pacientes? Obviamente, en los pacientes, sobre todo más grandes, en los adolescentes, si hay dolor, infección o pilonefritis, piedras o hematuria, aunque eso es un poquito más raro, pérdida de función en evaluación después, cuando el hidronefrosis a lo mejor empeora, pérdida de función es una indicación absoluta. Indicaciones relativas, desobstrucción bilaterales, hidronefrosis severa, disminución de función de la primera etapa, el primer gamagrama, el primer DMSA que se entiende, o progresión de hidronefrosis en una evaluación de serie con ultrasonido. ¿Ok? Pero otra vez lo que es muy importante es que no todos estos niños, igual que todos los niños con reflujo, no son iguales. Hay que tratar la observación o la cirugía por cada caso individualmente. Hay que tener en cuenta el grado de hidronefrosis, la función del riñón inicial, el tiempo de lavado, el tiempo de tránsito y qué desean los padres. Hay muchos padres que de veras no quieren estar regresando al control
para sonogramas. Ahora, aquí en Estados Unidos, la gente prefiere mucho más regresar para un sonograma que tener cirugía. Yo, de veras, eso ha sido mi experiencia aquí. Pero es esencial, depende del tratamiento, pero sobre todo si el tratamiento no es quirúrgico, seguir estos pacientes muy cuidadosamente, y ahorita les voy a dar mi protocolo de cómo yo en mi práctica sigo estos pacientes. Estuve involucrado en un estudio multiinstitucional de 5 centros, ¿ok? Eso todavía no está publicado, pero les voy a dar la información porque yo creo que de veras esto va a ser muy importante y unos resultados muy interesantes. Somos 5 centros, es un estudio prospectivo, solamente viendo a casos de hidronefrosis moderados o severos, ¿ok? O sea, casos de sociedad de urología fetal de 3 o 4, con un protocolo con pacientes para 3 meses un gamagrama de MAC3 a los 3 meses, 6 meses, 1 año y cada año, y un MAC3 nuevo si había un empeoramiento de la hidronefrosis en estos sonogramas. Y tuvimos 2 criterios estrictos para terapia quirúrgica. Uno fue pielonefritis, la otra fue pérdida de función de MAC3 a un MAC3 Estos son los datos preliminares, se los doy, espero que esto esté publicado en el próximo año, pero para que vean nuestros datos, tuvimos 84 pacientes, los seguimos por 2 años y los seguimos siguiendo. 9 de estos pacientes, ahora, consideren que estos son pacientes con hidronefrosis severos, 20% de esta serie mejoraron o se resolvieron. Solo 7 pacientes requirieron cirugía en la edad media de 8 meses. O sea, nadie como recién nacido, solo 8.3%. Y no hubo ninguna cirugía, como les acabo de comentar, durante el periodo de recién nacido. Y ahora, ¿por qué es importante esto? Pues en mi opinión, si podemos seguir a esos bebés aunque estén un poquito más grandes, y si alguien tiene una propensidad para tratar de arreglar estos casos, completamente lo que le podemos ofrecer a nuestros pacientes, porque un recién nacido hacer una piloplastia laparoscópicamente, ¿se puede hacer? Sí, claro que se puede hacer, y yo sé que hay mucha gente con mucha capacidad de cirugía laparoscópica que están escuchando, pero yo creo que nadie diría que una piloplastia en un paciente de 6 meses no es mejor y más fácil que hacer que en un paciente recién nacido. O sea que esos datos son muy interesantes. Ahora, el tratamiento quirúrgico, voy a hablar un poco de dónde se va a ir el tratamiento quirúrgico, no dónde hemos estado, porque claro que la audiencia que está escuchando, ustedes tratan a estos pacientes muy seguido, igual que yo, pero yo creo que estos sistemas y estas técnicas van a ser muy importantes y muy interesantes en los próximos 5 años. Si conocen Single Site Surgery, lo que es Seals o Notes, esto se puede utilizar. Es difícil, si alguien ha tratado esto, yo lo he tratado y de veras para mí se me hace una situación bastante complicada hacer una piloplastia laparoscópica con esto, porque eso es complicado, es difícil. Yo publiqué un papel, lo que se llama Hyde's Hidden Incision Endoscopic Surgery, con una cicatriz que no sea visible, ¿ok? Y esto fue publicado. Y esto se puede utilizar no solo para cirugía robótica, que entiendo que utilizamos mucho más en los Estados Unidos que en otras partes del mundo. Yo soy de la opinión que esto va a cambiar, pero gente que utiliza y hace estos casos laparoscópicos también se pueden hacer este tipo de cosas laparoscópicas. Y ahorita les voy a enseñar cómo se utiliza y cómo se hacen esto. La plastia laparoscópica, esto es cómo se colocan los trócares, ¿ok? Ahora se puede usar un puerto de asistente o no, pero esta es cómo se colocan estos para arreglar una obstrucción uteropélvica, ¿ok? Lo que a mí nunca me ha gustado es que se deja una cicatriz aquí en el abdomen. Yo trato muchos pacientes hispanos y a veces no sanan muy bien esta
yo no me gustó muy bien cómo estábamos haciendo esto, cómo se veía. Entonces lo que yo empecé a hacer es cambiar todos estos puertos hacia abajo, ¿ok? Y otra vez, esto se puede utilizar con la laparoscópica perfectamente bien, se triangula el riñón. Ahora si uno se utiliza robot, se puede meter el robot por el hombro, pero lo que nos da es un distinto y un poco, yo creo que un poco interesante para nuestros pacientes. Lo único que sí es un poquito difícil es que se está viendo el riñón, en vez de verlo al lado, hacia el lado, se está viendo por abajo. ¿Ok? O sea que en la anastomosis se va a ver por abajo en vez de por el lado. Si uno tiene robot, hay que meter el robot en vez de por el lado, el robot por el hombro. Ok, entonces ya platicamos un poquito, esto es cómo se posicionan los pacientes. Y yo utilizo esto para pacientes grandes, pacientes chicos, con laparoscopía o con sistemas robóticos. ¿Okay? Y esto ya les comenté un poquito, voy a saltar un poquito de eso, pero aquí se ve cómo se ponen los trócares, está la cabeza por acá, este es el ombligo, y estos son los dos puertos de trabajo, la cámara se pone por acá, y ahora si uno usa un trócar de asistente, aquí se pone del otro lado. Esto es más para situación de robot. Nada más enseña cómo entra el robot por el hombro. Sé que el robot obviamente no. Pero esto es como se ve después de la cirugía, y aquí se puede ver que en vez de tener estas cicatrices visibles por el abdomen, las cicatrices están mero abajo y se ve bastante bien cosméticamente. Yo uso este sistema en niños chiquititos. Pueden ver, esto es un niño de 6 meses. Es importante tener mínimo de 5 a 7 centímetros entre la posición de los trócares, que se pueden utilizar de veras para pacientes chicos, pacientes grandes, y eso es como se ve como se ve después de la cirugía, todo esto. Yo lo uso en casos de cuando hay una falla de una piloplastia abierta. También utilizamos este sistema para arreglar los dos lados. ¿Ok? Se puede utilizar para todos tipos de niños. Eso es como se ve, de veras cosméticamente se ve muy muy bien. Otra vez es algo nada más para considerar. Si hay alguien que está escuchando esto, usa mucho la laparoscopía y les gusta utilizar la peritoneal, yo creo que también es un sistema excelente, eso con cicatrices que están por la espalda. Ahora es nada más una satisfacción de las cicatrices, que claro, es un poquito más alta para este sistema, nada súper interesante. Pero yo creo que este tipo de abordaje quirúrgico se va a utilizar menos y menos. Yo creo que es bueno, porque de veras sé que no se ven, pero en casos que yo he visto con cicatrices muy grandes, pues no se ven cosméticamente también, ¿ok? Yo he hecho este sistema en más de 110 pacientes, creo que yo llego a 103, 114, porque hice 2 ayer y 2 creo que el lunes. Pero para hacer un resumen, y no platicamos mucho de válvulas y esta cosa, porque de veras que yo creo que, como les dije, esto es un webinar para el hidronefrosis, y ahorita les voy a dar un resumen para cuando yo creo que de veras las cosas son importantes. Pero hay cosa de preguntar las cosas, ¿no? Yo trabajé con Warren Snodgrass por mucho tiempo, y la gente que está escuchando, si conocen al doctor Snodgrass, yo de veras, una cosa que yo aprendí mucho de él, le aprecio mucho, es que él siempre me enseñó a tratar de preguntar por qué hacemos lo que hacemos. Una razón que de veras tiene información objetiva, o si nada más estamos echando antibióticos y echando cistogramas a estos niños sin pensar bien en las cosas. Yo creo que podemos ayudarles mucho a nuestros pacientes si nada más pensamos un poquito más de cuáles casos de veras van a ser más necesarios, ser más agresivo, y cuáles casos podemos seguir a esos pacientes con un diagnóstico radiológico un poco menos. A lo mismo, ¿no? Esto es reducir imágenes proyectadas de cistogramas que pues no se necesitan. Yo, por ejemplo, no hago un cistograma en niños con riñón multiquístico porque la incidencia de reflujo es menos de 20%, y esos niños van a presentar con una infección febril. Entonces, yo he movido mi práctica a utilizar estos radiografías que son un poquito más invasivas, menos
¿Okay? Este es mi protocolo que yo utilizo y con muchísimo gusto, si cualquier gente que esté escuchando quiere una copia de esto, yo se los mando por email. Ahorita les voy a dar mi email, por favor, apúntenlo. Pero esto es básicamente lo que yo sigo, ¿ok? Es un sonograma a las 3 o 4 semanas después de nacidos en todos los pacientes y un MAG3 en casos de SFU hidronefrosis 2 o mayor. Hidronefrosis moderado o severo, ¿ok? En hombres con hidronefrosis bilateral moderado o severo es muy importante conseguir un cistograma, que sí lo hago para ver si hay válvulas posteriores. En mujeres o hombres con SFU hidronefrosis de 3 o mayor, o sea, severo, también yo creo que es importante conseguir un NDCUG. Un MAG3 si no hay hidroureter atrás de la vesícula, porque casi siempre, en casos de reflujo severo, que la verdad son los importantes, no nos importa tanto ver los casos de reflujo de 1, grado 2, ya sabemos que clínicamente esos no son tan importantes como los casos severos. Lo que no queremos fallar es casos severos de reflujo, casi siempre van a tener hidroureter, o sea que es algo muy importante de checar en los hidronefrosis. Ureteroceles es otro boleto, es una situación muy distinta a todos los otros casos de hidronefrosis. Yo soy bastante agresivo con los ureteroceles porque, como vimos antes, tienen hasta un 70% de chance de una infección urinaria febril después del nacimiento. Entonces yo creo que este es un caso muy importante y muy distinto, y con mucho gusto podemos platicar de eso, sobre eso, si alguien tiene alguna pregunta. Pero este es básicamente lo que yo digo. Los pacientes con hidronefrosis se pueden Ok, pues otra vez, muchísimas gracias, de veras para mí ha sido un gran honor platicar con ustedes. Yo, como dijo el doctor Riquelme, soy mexicano, he estado aquí en los Estados Unidos más de 33 años ya, y yo hago mucha de la cirugía compleja, urológica aquí, o sea que todos los casos de extrofia vesical, pero de veras, cualquier pregunta que tengan sobre estos casos, o si quieren discutir cualquier otro caso por email, con muchísimo gusto, a sus órdenes. Y otra vez, mil gracias, doctor Riquelme y Adrián, por su invitación tan cordial, y estoy disponible a cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias, Patricio. Excelente presentación. Nos da mucho gusto que hayas accedido a estar con nosotros. Es de bastante ayuda para cada uno de los que estamos haciendo urología pediátrica en países latinoamericanos. No tenemos tanta infraestructura como la tienes tú en tu hospital. Sé que hay países, por ejemplo, es increíble, Venezuela creo que tiene tres robots. En México, en Monterrey tenemos uno, en el Distrito Federal creo que hay otro más, pero en el resto de los países, créeme lo que he viajado por ellos y no hay robots. Una de las preguntas que te pudiera hacer, Patricio, es en estos pacientes, ¿cuál ha sido tu experiencia, tanto en abordaje abierto como laparoscópico, en pacientes con estenosis ureteropiélica que operas de forma temprana? Me da la impresión que entre más chico es el paciente, la incidencia de reestenosis es mayor. ¿Cuál es tu experiencia y cuál es tu comentario que nos pudieras hacer, por favor? Sí, doctor, gracias por su pregunta. Estoy completamente de acuerdo, y por eso yo creo que este estudio... ¿Me escucha bien? Sí, adelante, Patricio. A ver. De acuerdo. Patricio, no te estamos escuchando. ¿Qué pasa? A ver, perdón, doctor, espérese. Ahí está bien ya, Patricio. No, se nos fue. Se nos fue nuevamente el sonido. Discúlpame. A ver, ¿qué tal? Ya, ahora sí, ya. Sí, mejor. Ok, perfecto. Excelente.
un poco vamos a punto de publicar exactamente lo que usted dijo, y dos cosas sobre eso. Una es que los pacientes que tienen función inicial menos de 30% por gamagrama tienen una incidencia de falla de la cirugía mucho más alta que pacientes que tienen una función inicial más de 30%. Entonces, para mí, cuando yo veo estos pacientes en la clínica, es un dato muy importante para darle a la familia y decirles, miren, este riñón tiene 25% de función, nosotros tenemos muchos datos que dicen que los chances de un éxito con esto va a ser más bajo. O sea que se lo comento por primera cosa. Y estoy completamente de acuerdo con usted. Yo creo que los casos cuando es una dilatación del riñón muy grande, sobre todo cuando se operan estos niños como recién nacidos, yo creo que la tasa de ese conjunto de hospitales clínicos que le enseñé, los datos de eso es muy importante, porque si yo puedo saber que la gran mayoría de estos niños no van a perder función de los riñones si me espero 3 meses, y no se van a enfermar con pilonefritis si me espero de 3 a 6 meses, pues espero 3 o 6 meses. Yo llevo más de 6 años que no he hecho una piloplastia en un recién nacido, en los últimos 6 años. Y eso fue en un paciente que tenía tanta hidronefrosis que tenía problemas con ventilación, con respiración, un niño prematuro. Porque yo creo que no nos tenemos que, no hay prisa, ¿no? Y yo cuando empecé a entrenar en Boston hace 13 años, este era un caso que hacíamos en el primer mes de edad, porque lo que pensábamos es que si nos esperábamos más de 1, 2, 3 meses, y ahorita con estos datos que les enseñó hoy, no es cierto eso, parece que la verdad no es cierto, entonces yo creo que es una cosa segura poderse esperar mínimo unos 3 meses cuando la cirugía va a ser mucho más fácil. Gracias Patricio. Tengo la misma impresión que tú. Pocas veces recuerdo haber operado a un recién nacido con una hidronefrosis, más sin embargo te agradezco tu honestidad porque vas a los congresos internacionales y preguntas a los colegas cómo les ha ido con la pieloplastia en este tipo de niños y todos dicen, oh, muy bien, 90% de éxito, no, yo tengo muy buen porcentaje. Y la verdad te agradezco tu honestidad porque poca gente dice eso. Entonces te pones a pensar, o yo estoy muy tonto para operar o ellos no son muy honestos en sus respuestas. Y yo creo que te agradezco tu honestidad en esto. Más sin embargo, en estos pacientes, otra pregunta sería, ¿qué haces tú con el paciente que tiene una reestenosis de la pieloplastia? ¿Los vuelves a operar o utilizas algún tipo de balón para restablecer la continuidad? Sí, doctor, muy buena pregunta. Y otra vez, yo creo que no tenemos buenos datos en los pacientes pediátricos para saber cuál es la mejor opción. Yo tengo una propensidad de reoperarlos y llevo en mi serie, porque como somos un centro tan grande aquí en Houston, nos llegan muchos pacientes para reoperaciones. Yo llevo más de 35 operaciones, todas las he hecho laparoscópicamente, inicialmente cuando no teníamos robot laparoscópica y ahora ya con robot. Y 2 de esos pacientes he hecho un ureterocalcoscópico. Sé que hay gente que usa balón, AccuSize. A mí se me hace que casi siempre cuando yo he visto a esos pacientes falla y luego hay que operarlos de todas formas. Exacto. Hay una pregunta más. Entonces, para mí, sí, claro. Sí, no, adelante, Patricio, discúlpame. No, doctor, yo me decía que en mi experiencia, cuando alguien ha hecho una dilatación o ha dejado un doble J por mucho tiempo, yo creo que la verdad falla y nada más hace la cirugía más difícil después. ¿Te ha tocado sustituir el uretero por intestino en este tipo de pacientes, Patricio? Sí, he hecho uno, no lo recomiendo. No lo recomiendo. Ese fue un paciente con muchos cálculos, con cystinuria y muchísimos cálculos con
pues es lo único que hay, no sé, buena función del riñón, pues yo creo que vale la pena hacerlo. ¿Me escuchas, Patricio? Sí, doctor. Otra pregunta, si tienes un MAC3 con una función renal de 10% o un poco menor, ¿lo derivas temporalmente para ver si se recupera la función o vas directamente a la nefrectomía? No sé si no he utilizado derivación en esos pacientes que tienen función tan baja, porque como le comentaba, en este papel que vamos a publicar va a salir en el Journal de Endourology, el abstracto. Esos pacientes tienen una tasa de falla tan grande que yo creo que no vale la pena entrar con un doble J, entrar con algo así, porque la tasa de falla es tan alta cuando la función inicial es menos de 30%. Entonces tú recomiendas... Ahora, un riñón de 30%. ¿Sí? Adelante, Patricio. No, doctor, sí, yo creo que esta es una situación interesante, ¿no? Porque ¿cuál es el porcentaje que no se debería de hacer nada? O sea, ¿cuál es el porcentaje que uno debería de ir directo a la nefrectomía? Exacto. Yo y escucho al doctor Snodgrass en mi oído diciéndome dónde tengo los datos para soportar lo que estoy a punto de decir, no, pero en mi opinión, un riñón de menos de 15% no vale la pena reconstruir. Ahora, no le daría falta a nadie que trataría de reconstruir un riñón de 15%, pero yo creo que en esos casos la tasa de fallo es muy alta. Claro que un riñón de no recomendaría una reconstrucción, yo iría directo a la nefrectomía. Es cuando empezamos 20%, 25%, pues yo soy de la opinión que sí vale la pena tratar de hacer algo. Pero estos riñones que no funcionan bien, aunque hay una reconstrucción, puede fallar. Tiene la tasa de falla un poco más alta. Nos pregunta un colega, Jonathan Aguilar, que ¿cuánto tiempo te esperas para reoperar una reestenosis? O sea, aquel paciente que le hizo una piloplastía y se reestenosó, ¿cuánto tiempo es el tiempo conveniente de esperarse para hacer un segundo intento? Sí, excelente pregunta. Y yo creo que depende un poco de si el paciente tiene muchos síntomas, ¿no? Si es un paciente con mucho dolor, mucha náusea, mucha infección, hay que derribar, hay que meter un tubo percutáneo, de todos los tejidos vírgenes, si es posible, por mínimo 6 meses, porque esos casos son, como ustedes saben, muy difíciles. Entonces yo me trato de esperar mínimo de 6 meses, pero si un paciente tiene muchos síntomas hay que hacerlo un poquito más antes, pero yo diría mínimo 3 en casos cuando hay muchos síntomas, pero un máximo de 6 meses, y si uno se puede Patricio, sé que estás de guardia, ¿podemos seguir platicando? Claro que sí, doctor. Ok. Oye, la asociación entre estenosis ureteropiélica y reflujo, ¿qué tan frecuente la ves y cuál operas primero? Muy buena pregunta. Ahora se ve, depende dónde uno consigue, los casos. Yo soy de la opinión que se debería de arreglar la obstrucción ureteropélvica primero, ¿ok? Al menos que el reflujo sea muy, muy severo y a lo mejor la obstrucción sea secundaria, que eso es muy raro. Casi siempre es una situación donde hay un reflujo de grado 2, de grado 1 y una obstrucción de la unión que puede ver. Entonces yo
Algo que he hecho, y no sé si es lo correcto o no, pero lo que he hecho también en algunos casos pocos es hacer la piloplastia e inyectar Biflox al mismo tiempo, o Teflon, o lo que se use. Pero los he hecho al mismo tiempo de la piloplastia en como 2 o 3 casos. No sé, pero Sí. Rodrigo, en el caso, preguntan que en caso de la pieloplastia o pieloplastia, ¿dejas algún stent, llámese nefrostomía o doble J, o no lo dejas perulizado? Sí, doctor, buena pregunta. En los bebés, en los niños que tienen pañales, me gusta usar un tubo nefrouretérico de Pipi-Sale. Un tubo percutáneo que tiene una curva a que se queda dentro del pelvice y una extensión que baja al uréter. Y eso drena directito al pañal, lo pongo los bebés en un pañal doble y pongo el Pipi-Sale entre los 2 pañales. Niños más grandes que están fuera de pañales, yo dejo un doble J y regreso 4 semanas después para quitarlo. Doble J con un hilo. Casi todos los pacientes que he hecho eso, aunque use antibióticos profilácticos, se han infectado. Ya llevo 5 o 6 que los dejé primero porque no me gustaba mucho regresar a los pacientes a dormirlos, a darles otra anestesia para sacar el doble J. Entonces estaba dejando un hilo, pero tuve problemas con infecciones. Entonces dejo un que les puedo mandar una foto o un doble J, pero si yo siempre dejo algo adentro de la reconstrucción. Sé que hay gente que deja lo drena alrededor de la reconstrucción, hay gente que no usa nada. Yo la verdad me gusta dormir en las noches sin preocuparme, entonces me gusta dejar ese tubo. ¿Utilizas PDS, Patricio, en todos 6 ceros o 7 ceros? En los niños más chicos de 6-0 y en los niños un poquito más grandes de 5-0. Si lo hago abierto, uso PDS de 7 o 6, pero en casos laparoscópicos esa sutura es muy fina, entonces uso mínimo del 5. PDS 5, a veces Bicril 5, pero casi siempre PDS o Monocril. ¿Tú crees que se puede utilizar la pielotomía transendoscópica para casos de restenosis? Yo creo que en los niños más grandes, en los adolescentes o casi adultos, es posible. Yo no recomendaría que eso se utilizara en un niño más chico, en un preadolescente, porque como le comenté, en mi experiencia, cuando ha habido un accu-size o un corte o una dilatación en una cirugía que falló, hace la cirugía siguiente sumamente más difícil. Entonces a mí me gusta, como le dije, tratar de tener esos tejidos lo más virgen que se puede usar. Pero no tengo datos de veras, y no hay datos publicados que no digan que se puede utilizar. Yo creo que se puede, pero si yo veo un paciente que me llega aquí, no hago nada, espero 6 meses y luego regreso y rehago toda la piloplastia de nuevo. Por último, Patricio, me da la impresión, es una pregunta personal, tengo algún tiempo, yo creo que alrededor de 1 año más, que en lugar del cistograma miccional convencional, estoy pidiendo cistograma con gammagrafía con radionucleótidos, y me da la impresión que los positivos han sido más frecuentes. ¿Crees que es debido a la técnica? ¿O ustedes qué es lo que utilizan en Yo sé que no es una plática de reflujo, pero ustedes ahí en Houston, ¿qué utilizan? ¿El cistograma convencional o con radionucleótidos para diagnóstico de reflujo? Sí, en casos de
un niño con una infección febril, usamos el cistograma convencional, porque para nosotros se nos hace importante saber si hay algún cambio anatómico en la vejiga que vaya a ser importante para nuestro tratamiento. Ahora, si estamos siguiendo ese reflujo o en casos de hidronefrosis y si nada más estamos tratando de revisar ese reflujo, yo creo que el cistograma nuclear, como usted, la radiación es mucho menos. Ahora sí va a encontrar más reflujo porque la sensibilidad de un cistograma nuclear va a ser más alta, o sea que sí va a encontrar más casos de reflujo de grado 1, grado 2, lo va a encontrar más frecuentemente. Muy bien, Patricio, pues te lo agradezco mucho. Agradecemos la presencia del doctor Patricio Gargolo con nosotros. Realmente es un honor tenerte aquí, Patricio. Esperemos de que no sea la última vez que estás con nosotros. Nos gustaría que próximamente nos pudieras hablar de algún otro tema tan apasionante dentro de la urología pediátrica. Puede ser algún tema que tú escogieras. Como te repito, fue de mucho provecho para todos los que hacemos urología. Esperemos de que no sea la última vez y que te sientas cómodo. Yo sé que ya has estado en contacto con nosotros, estuviste con nosotros en Cancún hace creo que 2 años. Muy probablemente te vayan a invitar otra vez a otro congreso acá. Y pues bueno, fue para todos nosotros un gran honor tenerte. Muchas gracias y estamos en contacto. Te lo agradezco mucho. Mil gracias, doctor. Para mí de verdad es un placer y estoy a la orden de ustedes. Con mucho gusto podemos hablar de lo que quieran, urológico. Yo veo mucho fiscal, lo que quieran. Estoy a la orden y de veras un honor. El honor es mío y muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Patricia. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas noches, doctor. Gracias, igualmente.